Hoy continuamos con el tercer día de las séptimas jornadas sobre teoría crítica y segundo simposio iberoamericano con el título Patologías sociales, los orígenes de la teoría crítica. Hoy tenemos en este panel dos presentaciones, la primera a cargo de Alexandra Hibbett y la segunda a cargo de José Manuel Romero, con comentarios de Sofía H. El procedimiento es el siguiente, como hemos estado haciéndolo también en los días anteriores. Cada ponente tendrá 30 minutos para su presentación. Estas serán consecutivas. Luego de eso, habrán unos de 15 a 20 minutos de comentario y preguntas a cargo de Sofía H., después de lo cual cada ponente tendrá 10 minutos para responder. Y si queda tiempo al final, suele quedar tiempo, según la experiencia de los últimos días, podremos hacer algunas preguntas y les pediría a los que quieren hacerla desde el público que me las envíen a través del chat y yo se las hago llegar a los ponentes. La primera ponencia, a cargo de Alexandra Hibbett, se titula Memorias patológicas o la memoria como patología. Discursos y cultura de posconflicto en el Perú. Alexandra Hibbett es profesora asociada de la especialidad de Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora por Birkbeck College, Universidad de Londres, y magíster por la Universidad de Oxford. Sus investigaciones y docencia abordan la política del arte y de la literatura, la narrativa peruana contemporánea, la teoría contemporánea y la memoria cultural. Le doy entonces la palabra a Alex. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Quiero agradecer mucho a Gianfranco por la invitación y por la organización. Procedo entonces a leer mi ponencia. Lamentablemente estoy en este celular, así que me van a ver un poco de costado. He escrito un texto algo distinto del que propuse escribir hace algunos meses, con lo cual el título que figura en el programa no le queda tan bien a lo que les voy a exponer ahora. Su título modificado sería Memorias sintomáticas de patologías sociales actuales en el Perú. Hecha esta aclaración, procedo. El 22 de agosto de este año, estando en el país aún vigentes reglas que prohíben las aglomeraciones para evitar contagios del COVID-19, 13 jóvenes murieron asfixiados al intentar escapar de una discoteca ilegal limeña durante un operativo policial. Estaban entre un tumulto que se aglomeró en la escalera que daba a la única salida, pero la puerta estaba cerrada y no se podía abrir, pues se abría hacia adentro. La puerta de la calle había sido cerrada por la policía, aunque este hecho demoró en ser comprobado, pues la policía misma mintió a la prensa al indicar que el tumulto la había cerrado. Salió la noticia a la prensa retratado como un trágico accidente y no como un desastroso y letal operativo policial. Rápidamente ocurrió un rumor de que la policía había provocado el pánico al activar bombas de gas lacrimógeno dentro de la discoteca, pero no hubo ninguna evidencia que indica que eso hubiera pasado. Poco después, el presidente del Perú manifestó a la prensa su pena por las muertes y su ira hacia el dueño de la discoteca ilegal. Se comenzó a investigar sobre las irregularidades burocráticas detrás del funcionamiento de la discoteca y la Fiscalía publicó un comunicado que indicaba que, de los 13 muertos, 11 estaban infectados de COVID-19. Esto último reforzó los comentarios que, mientras tanto, abundaban en las redes sociales, comentarios que indicaban que la responsabilidad estaba con los propios jóvenes fallecidos por haber desatendido las normativas oficiales de prevención de contagio. De muchos de estos comentarios se desprendía que sus muertes se percibían como justas. Tuvieron que pasar varios días más para que salieran a la luz irregularidades en la actuación de la policía, incluyendo intentos por encubrir su responsabilidad de los hechos, y finalmente hace pocos días el presidente exigió una investigación y se reemplazó el Ministerio del Interior, el ministro del Interior. Este episodio, aunque espantoso, no es insólito para el Perú, país donde las muertes anuales por conflictos sociales son significativas. 62 muertos y 1.894 heridos entre 2013 y 2019, y 3 muertos en un conflicto social durante la pandemia, según la Defensoría del Pueblo. Y donde trabajadores rutinariamente mueren por falta de seguridad en sus lugares de trabajo. En diciembre murieron 2 jóvenes trabajadores de McDonald's en un local a pocas cuadras de nuestra universidad. El Ministerio de Trabajo reportó 160 accidentes laborales mortales solamente en el año 2019.
Más aún, el Perú es un país de posconflicto, y este caso es uno de los muchos que parecen el retorno de recuerdos reprimidos de la violencia política de los años 80 y 90. Discursos que sugieren que las víctimas merecen morir, la tendencia es explicar sucesos trágicos a través de aludir a algunos individuos malos. Instituciones estatales que encubren su responsabilidad en la muerte de ciudadanos o sugieren que sus muertes eran necesarias, y una relativa falta de crítica en la discusión pública a las fuerzas del orden sobre un fondo de un rumor difuso de desconfianza frente a estas mismas fuerzas del orden e instituciones. De hecho, las discusiones públicas de la tragedia de COVID-19 en el Perú han estado repletas de evocaciones del periodo de la violencia política, con el efecto de dar un tinte local a la tendencia global de enmarcar las medidas tomadas contra el contagio como una guerra contra el virus. Se ha hecho comparaciones de cifras de muertes por COVID-19 y por Sendero Luminoso, el grupo armado. Abunda la idea de que algunas víctimas merecen morir. Surgen recuerdos de que la escasez y del toque de queda característicos de este periodo. Vuelven las prácticas policiales abusivas y verticales, como obligar a infractores de la cuarentena a realizar ejercicios físicos de castigo. Es esta sensación de que nada cambia, del retorno de sufrimientos análogos a los de la violencia política, junto con las deficientes respuestas sociales e institucionales que recibieron en el pasado, que quiero considerar en esta ponencia desde la noción de una patología social, que viene de la teoría crítica. El acercamiento a este problema como una patología social nos permite, como sugieren los autores de esta tradición, ir más allá de registrar o hacer una sintomatología del mal, sino captarlo como una crisis que nos fuerza a hacer una reflexión crítica, que será, como especifica Jeggi, inmanente, pues no nos ubicamos fuera de la situación problemática, sino que desde dentro de esta buscamos las fuerzas y las herramientas críticas para ir más allá de ella. Esto pasa por no solo señalar que el mal es social, sino ofrecer una explicación socioteórica históricamente sostenible. Ahí estoy citando a Zurn. Una explicación de este sufrimiento históricamente sensible, ¿no? Y de su raíz en una, cito nuevamente, deformación de la racionalidad social, eso cita de Honneth, es decir, una obstrucción de la capacidad de reflexión autocrítica colectiva. Esto, según la tradición de autores, esta tradición de autores supone entender el problema de primer orden, el sufrimiento social, como el resultado de un problema de segundo orden, un problema al nivel de cómo, desde qué criterios normativos, nociones o esquemas culturales se fracasa en el modo de percibir o entender ese sufrimiento, como resultado de la ideología o de la reificación, por ejemplo. Zurn propone que el quid de la cuestión reside en una desconexión entre el segundo orden, cómo se entiende el sufrimiento social, y el primer orden, el sufrimiento social mismo. Desconexión que es en sí misma causada social e históricamente. Es además sistemática, fundada en instituciones y prácticas. Es persistente, pues involucra una fijeza e impermeabilidad a la crítica, y es funcional para la perpetuación de las causas sociales de ese sufrimiento. Como he insinuado arriba, el caso de la discoteca intervenida es un caso de sufrimiento social que está siendo sostenido por un mal funcionamiento a nivel de segundo orden. Y además, las maneras en que evoca recuerdos de la violencia política sugieren que es una instancia de una problemática de larga data y sistémica. Es decir, estamos ante una patología social. Nuestra manera de entender la violencia política en su momento y a posteriori, que ahora vuelve a presentarse ante el COVID-19, no está reflejando bien el sufrimiento social y sus causas en ambas instancias. Culpar a las víctimas de sus propias muertes, individualizar la causa o ver el suceso como una excepción y desenfatizar la responsabilidad policial, indica una comprensión social del propio sufrimiento que no solamente no sirve para entender el problema, sino que la sostiene o alimenta. Culpar a la víctima alienta la apatía o la indiferencia que favorece la continuidad de prácticas institucionales y estatales violentas.
Individualizar la raíz del problema sugiere que el sistema judicial puede hacer algo por responder a la situación, pero no hace nada por detener los patrones sociales e institucionales que están detrás del comportamiento nada excepcional de estos individuos. Y no identificar como problema el diseño de este operativo policial no permite la crítica sobre sus causas y la corrección de los procedimientos institucionales. Es entonces no solo los hechos de la discoteca que hacen que estemos ante una patología, sino las maneras en las que hemos, desde lo discursivo y hablando en términos generales, respondido a estos hechos. Algunos, sin embargo, en nuestro medio han notado el problema de esta redacción, de este segundo orden. El escritor Juan Manuel Robles, en su columna en Hildebrand en sus 13, nota la extraña e injustificable falta de crítica al operativo policial y considera a aquellos que juzgan responsables a las víctimas como presos de, cito, la indolencia sociópata del nuevo peruano arrogante, lo cual alude a una patología social y compartida. El mismo autor señala que habría que enmarcar la decisión de las víctimas de acudir a una discoteca dentro de la hipocresía de un sistema que anuló, entre comillas, cito, su capacidad de evaluar el asunto, cierro citas, cuando los obligó a, cito nuevamente, volver a trabajar con el mismo horario de antes, pero con colas más largas en el metropolitano. El segundo comentario suyo muestra lo problemático de una manera muy común en que se han planteado en redes críticas a aquellos que culpabilizan a su vez a las víctimas, la indignación moral y el llamado a la empatía, o el señalar que ningún ser humano, como ser con derechos, merece morir de esta manera. Jorge Rodríguez Ríos, activista juvenil y ex candidato al Congreso por un partido de izquierda, muestra una actitud crítica y no moralista al pedir que, cito, no seamos solo empáticos, sino que entendamos el fenómeno social y seamos críticos para plantear soluciones. Señala que al culpar a las víctimas, cito nuevamente, no estaríamos viendo las consecuencias del problema, solo estaríamos viendo las consecuencias del problema y no las causas. Cierro cita. Y sugiere que las razones de fondo incluyen, cito, la hegemonía de una psicología individualista, característica del neoliberalismo, cierro cita, que desmerece la importancia del Estado y de la comunidad. Desde tal perspectiva, el moralismo o la apelación al marco de los derechos no da cuenta de las causas sociales, económicas e históricas de la falta de respeto a estos derechos o de la falta de empatía. Como señala Freienhagen, el marco conceptual de la patología social ha sido históricamente excluido de la filosofía política contemporánea por la priorización de la noción de derecho y de justicia sobre una visión holística e integral de la sociedad que pueda explicar la sistematicidad y la larga duración histórica de patrones de injusticia. El moralismo sería entonces otro esquema de segundo orden que no está sirviendo para enmarcar bien al sufrimiento de primer orden. Ahora bien, no se trata de juzgar desde una crítica trascendente qué está realmente pasando en la sociedad peruana y cómo se debería abordar, pues tal tipo de crítica no solamente correría el riesgo de no reconocer bien la situación específica, sino de condenarse a la irrelevancia en términos prácticos por no conectarse con los discursos y acciones reales del grupo social en cuestión. Más bien hay que buscar aquellas dimensiones de la vida social que aún permiten reflexión crítica y acción transformativa, es decir, dimensiones que no están patologizadas o no del todo, para recoger de ahí criterios y recursos para una crítica inmanente. Por eso, varios teóricos insisten en la importancia de articular crítica con movimiento social. Como investigadora de literatura, arte y cultura, sin embargo, no voy a enfocarme en cómo el movimiento social puede ayudar directamente, sino que quiero explorar cómo y en qué medida la producción cultural lo puede hacer. Si rondan por nuestra experiencia actual los recuerdos colectivos de la violencia política de los años 80 y 90, quizá pueda iluminar nuestra situación actual la profusa producción cultural peruana que ha abordado e intervenido en la memoria de este periodo, especialmente si la estudiamos desde las herramientas de la teoría crítica. Nos permite visibilizar qué desconexiones hay entre primer y segundo orden, desconexiones que impiden que demos soluciones a nuestros malestares sociales actuales. De ella pueden surgir ideas, reflexiones, experiencias estéticas o afectos que vuelvan a conectar adecuadamente el segundo con el primer orden.
Ofrecen recursos para plantear soluciones transformativas. Como siempre en la cultura, vamos a ver que su rol será doble, ambiguo, complejo. Por un lado, participa de la patología, la sostiene y es sintomática de ella. Por otro, es el terreno de la exploración, de la creación, donde pueden surgir nuevos espacios de reflexión, conceptualizaciones de segundo orden, así como prácticas, afectos, goces, sensaciones, percepciones y comunidades. Así, incluso en su dimensión de ser síntoma, es a la vez una representación de esta síntoma, con lo que nos proporciona una materia a analizar donde pueden quedar más perfiladas algunas dinámicas sociales. La novela más vendida a nivel nacional sobre la violencia política es Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Esta novela reconoce y denuncia varios de los sufrimientos que están en juego en nuestro presente. Es una novela policial sobre una serie ficticia de asesinatos cometidos en el 2000, cuando la violencia supuestamente había terminado, pero la novela subraya que en la práctica seguía, como sigue hasta ahora en menor medida en algunas zonas del país. En él, un fiscal, personaje principal, es al parecer bonachón e ingenuo, cojudo en la jerga local, pero catastróficamente ineficiente en su trabajo de investigar a las muertes, y luego de un giro en la trama termina siendo asesino y violador. Él no sospecha de la autoridad militar que termina por ser el culpable de los asesinatos, pese a que las autoridades militares y policiales son retratados en la novela como perdidamente corruptos. En estos sentidos, la novela funciona bien como una sintomatología de sufrimientos compartidos y da cuenta de que son sociales y omnipresentes. Sin embargo, con la ayuda de Cern, podemos notar que no nos ayuda a comprender por qué se dan estas síntomas y por qué están tan generalizadas. Finalmente, el asesino es revelado como un psicópata, así como el mismo fiscal es revelado como un loco, algo que ha perdido la memoria por un trauma personal infantil. Como lo ha explicado el mismo Roncagliolo, esta combinación de cojudo, el fiscal, y psicópata, el militar asesino, le sirve como esquema para sus ficciones, ofreciendo a sus lectores tanto humor como goce macabro. Pero desde la perspectiva de la teoría crítica, el precio es alto, pues individualiza la patología que está en juego, sugiere que estas violencias y sufrimientos sociales son de alguna manera resultado de una acumulación de patologías individuales y, al hacer esto, socava cualquier tentativa de explicar convincentemente su generalización o de imaginarles soluciones sociales. Así, el esquema cojudo/psicópata resulta en una desconexión entre el segundo orden y el primer orden del sufrimiento social que la novela retrata, y tal desconexión permite la naturalización de este mismo sufrimiento en su significativo público lector peruano. Probablemente el hecho de que esta novela no permita una reflexión crítica mayor tenga relación con el hecho de que es una novela orientada al consumo masivo. Pensar el caso de la discoteca a la luz de esta novela, en diálogo con la idea de patología social, nos permite observar que el individualizar y tomar como una excepción la fuente de los sufrimientos sociales que hemos notado, no es, valga la redundancia, ninguna excepción, y por lo tanto que el problema viene siendo sostenido por patrones culturales de amplia difusión que bloquean la capacidad de reflexión y transformación social. La novela da cuenta además de otro bloqueo en la capacidad reflexiva colectiva, que según la categorización de Leitinen, daría cuenta del tercer orden de una patología social, pues se refiere al bloqueo que hace que la sociedad se cierre a los efectos transformativos de observaciones críticas. En el comienzo de la novela, el fiscal ingenuo cree realmente en su rol como fiscal y busca solucionar a través de la justicia un sufrimiento, los asesinatos. Al hacerlo, destapa sin querer una profunda red de corrupción y la sistemática negación por parte de autoridades de una violencia social que no están pudiendo controlar. Conjetura entonces que el asesino en serie que él persigue está relacionado con esta violencia social, y el lector es llevado a pensar lo mismo. Pero el final de la trama lo revela como cojudo, no solamente al fiscal, sino también a nosotros los lectores, por haber pensado que hubiera podido prevalecer la justicia, por un lado, pero también por otro, por haber pensado que había una problemática social detrás de las muertes, cuando lo único que había eran psicópatas individuales. Es, en este sentido, una novela sumamente cínica que reconoce problemáticas que termina por negar y deja a sus lectores con la sensación de que no hay nada que se pueda hacer frente a sufrimientos sociales más que dejarlos atrás como pasados y resueltos. Ok, otra novela, La Hora Azul, de Alonso Cueto, también bastante vendida en el Perú, especialmente a colegios privados,
y fuente de 2 adaptaciones fílmicas, ambas de 2014, nos puede ayudar, por otro lado, a reconocer las limitaciones de la respuesta moral al sufrimiento social que hemos notado frente al caso de la discoteca, y cómo bloquear el tipo de reflexividad que sería necesario para hacerle frente de modo eficaz. En esta novela, Adrián Ormache, un abogado de clase alta, personaje principal y narrador, advierte que su padre, a quien creía héroe militar, había sido en realidad un torturador y un violador. Adrián, motivado por una sensación de culpa heredada, busca a una de sus víctimas e intenta establecer una relación empática, humana, caritativa y moral con ella. Pero, paradójicamente, este acercamiento desde la moralidad al sufrimiento de la víctima lo lleva a su vez a ver a su padre, el perpetrador, como un ser humano, de modo que sus crímenes quedan enmarcados en una visión cristiana de este, como un ser trágicamente llevado hacia el pecado, pero capaz de ser redimido. Tal comprensión de su padre impide que el personaje narrador dé cuenta de cualquier causa social o histórico de su comportamiento, pese a que su mismo acercamiento a la víctima conlleva su encuentro con, y la representación por la novela, de la demarcada desigualdad social que enmarcan los techos de la trama. De modo revelador, a la vez, Adrián, pese a sus buenas intenciones, comienza a repetir algunas de las actitudes y comportamientos de su padre hacia la víctima. Al final de la novela, la víctima está muerta y se sugiere que es por suicidio. Adrián, por otro lado, sigue con su vida como abogado de la clase alta, aunque ahora más empático, más humano. En uno de los últimos pasajes, lamenta que no haya nada que pueda hacer para este país tan dividido en dos lados, los poderosos y los desposeídos. Así, esta novela ambigua juega en los bordes entre proponer una moralidad como único remedio posible a los males sociales y demostrar su absoluta futilidad y más bien complicidad en la continuidad de abusos y desigualdades sociales. La moralidad empática no permite un horizonte de transformación social, sino que en última instancia conlleva una visión trágica y resignada de la existencia humana. Y dan cuenta de que es social, epidemiología. Pero no nos adelantan en las otras dos tareas. No ofrecen explicaciones convincentes sobre sus causas reales, ni, por tanto, trazan caminos terapéuticos para lidiar con nuestra patología social. A lo más, pueden ayudarnos a reconocer algunos desencuentros entre el primer y el segundo orden, pero también naturalizan estos desencuentros como operando en el tercero. Ya estoy pasando a la parte de la obra teatral, que está un poco más abajo de lo que veo que están compartiendo ahorita. Cuando vean la imagen de la obra teatral, ahí es. Sin embargo, a la vez no presenta ninguna resignación trágica o cínica frente a estos problemas de larga data. Más bien ofrece coordenadas para entender sus causas, referencias para entender el presente y horizontes de esperanza basadas en aspectos saludables o sanadores de la vida social. La obra obliga a su audiencia a posicionarse de manera crítica frente a múltiples pero conectadas causas históricas de larga data del sufrimiento social. Un desprecio colonial frente a las lenguas y manifestaciones culturales no occidentales, el fracaso de instituciones estatales, incluyendo las fuerzas del orden, debido a una cultura de la corrupción y una cultura autoritaria, y un vinculado modelo individualista de éxito y consumismo. La obra también hace que su audiencia sufra como pesadillescas diversas industrias culturales, telebasura, música comercial, que usualmente ayudan a sostener la situación social. Y al reforzar la
bases de sanación y comunidad, basados en aquello que no está patologizado en nuestra sociedad, como bailes, festividades, protestas y la recepción colectiva de testimonios detallados de sufrimiento. Así, sin título técnica mixta, no se queda en el nivel de provocar empatía por las víctimas, ni solamente de denunciar los males, sino que nos ofrece maneras de entender lo pasado, reconocer aspectos de segundo orden que está sosteniendo la situación patológica y siembra una sensación de la buena vida social posible. Pensar entonces el caso de la discoteca de este sin título técnica mixta puede llevarnos a conectar con los recursos culturales que sí tiene nuestra sociedad de posconflicto para hacer una reflexión crítica útil sobre nuestro sufrimiento social actual. Los dueños de la discoteca se ven no como el origen del mal, sino como parte de una sociedad guiada por el emprendedurismo y la búsqueda de ganancias dentro de una cultura de éxito. Las instituciones estatales se parecen como atrapadas en lógicas autoritarias y corruptas. Se hace visible el rol de la desigualdad social en determinar quiénes son las víctimas. Se revela cómo funciona el sistema patológico, una cultura orientada al consumo y la generación de ganancias, como la discoteca. Y se hace un llamado a aquello que nos queda como sociedad intercultural, de solidaridad, de símbolos compartidos y reflexión crítica colectiva, como para encarar el presente. En otras palabras, nos lleva a reconectar el segundo orden con el primero para encuadrar bien la tarea social, cultural, histórica que tenemos por delante. No se trata, claro está, de que esta obra pueda por sí misma hacer algo por nosotros. De hecho, por el COVID-19 no puede siquiera ponerse en escena. Más bien es, por un lado, una muestra de que nuestra cultura sí tiene herramientas reflexivas para hacer frente a la patología social actual y que deben ser potenciadas. Y por otro, es una señal de que cualquier empresa de transformación social se beneficiará de tener como una de sus dimensiones un trabajo cultural y simbólico que sirva para mapear y batallar desde lo simbólico, afectivo y crítico nuestras patologías sociales que son sostenidos a su vez significativamente por la cultura. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Alex. Hemos tenido algunos pequeños problemas con la transmisión debido a problemas de conexión de la ponente, pero la mayor parte del texto ha podido presentarse con claridad. Tenemos a continuación la segunda presentación de nuestro panel de hoy a cargo de José Manuel Romero Cuevas. La presentación se titula El capitalismo como patología de la existencia, la ontología crítica del primer Marcuse. José Manuel Romero es profesor titular de filosofía en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Sus áreas de investigación son la teoría del conocimiento, la hermenéutica y la teoría crítica. Es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y del Consejo de Redacción de Constelaciones, revistas de teoría crítica. Los dejo entonces con el profesor Romero. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en la jornada, a Gianfranco Casusto y a los demás organizadores, ¿no? Bueno, estoy muy contento de poder participar y en este caso, bueno, tengo que avisarle que tengo 3 niños en casa y es posible que entren en el cuarto de trabajo, no lo puedo evitar, pero bueno, espero que no interrumpa demasiado la ponencia. No sé si hay manera de que me avisen, de que me avisen si no se me oye. Sí, Hasta el momento se me ha oído, ¿verdad? lo comunicamos. ¿Verdad? Hasta el momento se me ha oído, ¿verdad? Sí, está muy bien. De La acuerdo. conexión parece que es Entonces, no buena. sé si hay manera de que, si hay algún problema, que se me avise, ¿no? Bueno, yo me he Sí, tomado el título... De acuerdo. Yo me he tomado en serio el título de la jornada y, bueno, voy a hacer un intento de remontarme a los orígenes de la teoría crítica. Voy a hacer un trabajo de arqueología filosófica para aproximarme a una serie de textos poco conocidos. No son textos olvidados, son textos realmente poco conocidos del primer Marcuse, los primeros textos filosóficos de Marcuse. Y voy a hacer una presentación, les va a parecer quizá un poco provocativa, está hecho a conciencia, y vamos a ver qué elementos de interés encontramos en estos materiales, ¿no?, del primer Marcuse. Bueno, el proyecto filosófico del primer Marcuse está plasmado sobre todo en sus artículos y reseñas publicados entre 1928 y 1933. Se trata de las primeras publicaciones filosóficas del pensador berlinés previas a su incorporación en 1933
al Institut für Sozialforschung, ¿no?, dirigido por Horkheimer. En su mayor parte, estos textos fueron redactados durante la estancia que Marcuse realizó en Friburgo para realizar con Martin Heidegger su tesis de habilitación sobre la ontología de la historicidad en Hegel. Marcuse, que se había radicalizado políticamente hacia la izquierda al final de la Primera Guerra Mundial, se doctoró en 1922 en la Universidad de Friburgo con una tesis titulada La novela alemana de artista. A continuación, volvió a su ciudad natal y trabajó en una librería de anticuarios y en una pequeña editorial. En 1927 leyó con fascinación Ser y Tiempo junto a amigos de su misma orientación política y decidió en 1928 proponer a Heidegger que fuera el tutor de su tesis de habilitación. Marcuse residió en Friburgo hasta final de 1932, cuando, una vez fracasado su intento de habilitación y aceptada su incorporación en el Instituto de Investigación Social, salió al exilio en dirección a Ginebra junto con el resto de investigadores del instituto. Antes de marchar a Friburgo para realizar su habilitación, Marcuse publicó en Berlín, en el verano de 1928, su primer artículo filosófico, el importante Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico. Este artículo fue elaborado bajo la influencia directa de Ser y Tiempo, obra de la que hace en principio una valoración abiertamente positiva, aunque, como vamos a ver, con reservas críticas decisivas. Para Marcuse, esta obra abre el camino hacia una filosofía concreta y lo hace a partir del modo en que afronta la problemática de la historicidad. Recordemos, someramente, de manera muy esquemática, cómo conceptúa Heidegger en Ser y Tiempo la historicidad de la existencia humana, ¿no?, la historicidad del Dasein. En esta obra, la historicidad refiere el modo de ser del Dasein, de la existencia humana, según el cual, en su afrontamiento de la tarea existencial de determinar las posibilidades de existencia que va a hacer propias, el pasado, en este contexto, el pasado se le ofrece a la existencia humana como un legado de posibilidades de existencia ya realizadas. Es de tal legado que el Dasein se ve abocado a elegir cuál posibilidad va a realizar en su presente, revocando las posibilidades ofrecidas por lo que Heidegger denomina lo anónima y públicamente interpretado, ¿verdad?, lo uno, ¿no? Todo ello para dar forma a su existencia en el porvenir. De manera muy esquemática, la historicidad del Dasein remite a su modo de ser por el que está constitutivamente abocado a apropiarse del pasado, actualizándolo en su presente, rechazando la definición vigente de lo posible para configurar su existencia futura. Lo que Marcuse le reconoce en principio a Ser y Tiempo es que dicha obra pretende afrontar la cuestión de la historicidad en términos concretos. Pero ya en este primer artículo, Marcuse va a dejar claro que el impulso hacia la concreción de Ser y Tiempo se queda a medio camino, no es suficientemente radical. Voy a exponer las tres críticas, son tres modos de crítica inmanente a Heidegger que Marcuse desarrolla en este primer artículo. En primer lugar, Marcuse cuestiona que la analítica existencial de Heidegger adopte como referente al Dasein überhaupt, ¿no?, al Dasein en cuanto tal. Marcuse piensa que Heidegger plantea las cuestiones decisivas: ¿qué es existencia concreta en sentido propio? ¿O cómo es posible en cuanto tal la existencia concreta en sentido propio? Las plantea respecto a la existencia en cuanto tal, con lo cual las vuelve estas cuestiones vacías, es decir, carentes de compromiso y de obligación, lo cual les corresponde en tanto que cuestiones existenciales. El Dasein en cuanto tal es una noción formal y abstracta que no se corresponde con la retención de concreción de la analítica existencial de Heidegger. Marcuse va a reivindicar en consecuencia que la fenomenología debe ocuparse del Dasein concreto, ya siempre ubicado en una situación histórico-social concreta. En segundo lugar, Marcuse
cuestiona la caracterización de la acción transformadora, lo que en Heidegger aparece denominado como resolución decisiva, como acción del individuo solitario. Rechaza la concepción de la acción transformadora como poseyendo un estatuto únicamente existencial. Para Marcuse, la acción transformadora tiene un componente existencial, pero no únicamente un componente existencial. O sea, la acción transformadora no tiene solo como asunto la propia existencia del Dasein, pues con ello pierde de vista su carácter político. La acción transformadora tiene un carácter colectivo. Tiene como sujeto de su implementación un grupo social. Para Marcuse, realmente una clase. En tercer lugar, Marcuse problematiza la concepción heideggeriana del Umwelt, ¿no?, o mundo circundante, y del Mitwelt, o mundo en común, como algo homogéneo y común. Pues tal concepción, dice Marcuse, no se hace cargo de la escisión social generada por la estructura económica. Es decir, no tiene en cuenta lo que Marcuse denomina la constitución material de la historicidad. Marcuse constata de esta manera una insuficiencia de concreción propia, constitutiva de la fenomenología heideggeriana. Marcuse piensa de la fenomenología en general, para hacerse cargo de la historicidad concreta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en este primer momento de su desarrollo teórico, Marcuse no propugna un rechazo de la concepción ontológica de la historicidad como modo de ser del Dasein. Para Marcuse, en Ser y Tiempo, encontramos una concepción ontológico-formal de la historicidad. El déficit de concreción de la misma radicaría para Marcuse en su carácter formal. Él va a reivindicar, lo vamos a ver ahora, una concepción ontológico-concreta, o también podríamos decir ontológico-materialista, de la historicidad. Para Marcuse, el caso de Heidegger en Ser y Tiempo pondría de manifiesto que el enfoque fenomenológico, aún en su articulación más orientada hacia lo concreto, ha resultado hasta el momento incapaz de acceder a su tema en su concreción radical. Y ello a pesar de que su pretensión fundamental desde un principio fue, cito, orientar la pregunta y el acceso por los objetos mismos, traer por completo los objetos mismos ante la mirada. Final de la cita. Si el lema de la fenomenología fue desde siempre a las cosas mismas, entonces, siendo fieles a esta pretensión, debe concluirse que la fenomenología debe mantener su objeto, cito, en la más extrema concreción. Es decir, debe, como investigación que permanece en la historicidad de un objeto histórico, dejar entrar en el análisis de la situación histórica concreta su contenido material concreto. Final de la cita. Marcuse no cree que la fenomenología pueda cumplir por sí misma esta pretensión de concreción que la anima. Esto se pone de manifiesto en el planteamiento de Heidegger, que concibe la historicidad como modo de ser del ser humano en cuanto tal, como modo de acontecer propio del ser humano, dejando de lado el ámbito de las contingencias históricas que definen precisamente la concreción de la existencia. Para Heidegger, las condiciones históricos sociales concretas son indiferentes respecto a la historicidad de la existencia. O sea, la historicidad de la existencia se puede plasmar, puede acontecer propiamente, indiferentemente de la situación histórica o social en la que se encuentra la existencia humana. Por ello, para articular una forma de fenomenología capaz de hacerse cargo de la constitución material de la historicidad, se necesita de un complemento externo, piensa Marcuse. Un complemento proveniente de otra tradición teórica. Una tradición que sí ha sido capaz de cumplir la exigencia de concreción última. Este elemento o este complemento va a ser la dialéctica, sobre todo en la versión que le dio Marx. Ahora bien, la dialéctica sola no basta para una consideración adecuada de la complejidad de la historicidad, pues es un método histórico que adopta como asunto lo intrahistórico en su concepción económica y política, pero con ello no es capaz, la dialéctica, de captar en lo dado un significado, dice Marcuse, inherente a él, que aunque no sea extrahistórico, dura a través de toda historicidad. Final de la cita. Es decir, si a la fenomenología
de suyo orientada a una consideración de los aspectos ontológicos formales de su ámbito de estudio, se le escapa necesariamente la constitución material de la historicidad, la dialéctica, apta para un acceso a lo radicalmente concreto, pierde de vista lo ontológico. Por ello, la comprensión de una realidad compleja como la historicidad va a exigir una síntesis entre ambos métodos. Cito: solo una unión de ambos métodos, una fenomenología dialéctica, que es un método de la continua y más extrema concreción, es capaz de hacer justicia a la historicidad del Dasein humano. Final de la cita. A partir de lo expuesto sobre la caracterización de Marcuse de los métodos que son sintetizados en la fenomenología dialéctica, se puede anticipar cómo se va a concebir aquí el concepto de historicidad en contraste con Heidegger. Pues este había concebido la historicidad en términos, lo hemos visto, del modo de ser y acontecer del Dasein, descuidando su contenido material y perdiendo de vista con ello el plano de concreción real en que se encuentra el Dasein en cada caso. Para Heidegger, el cumplimiento de la historicidad del Dasein no es relativo, no depende de la diversidad de condiciones sociohistóricas en las que el individuo existe en cada época y en cada posición social. Esto implica que la historicidad, como modo de ser constitutivo del Dasein, no se ve afectada por las condiciones ónticas de su existencia. Claro, se ve afectada, ¿verdad?, por el imperio de lo uno, por el imperio de lo pública y anónimamente interpretado. Pero esto no es un sistema social, eso no son condiciones sociales históricas, eso es un existencial, eso forma parte, digámoslo así, de la condición ontológica del propio Dasein. O sea, los aspectos, las condiciones sociohistóricas concretas son, como decía antes, irrelevantes, indiferentes respecto a la adecuación, mejor dicho, respecto a la realización de la historicidad del Dasein. Este es el planteamiento de Heidegger. El concepto de historicidad que Marcuse formula en su confrontación con Heidegger, sin embargo, va a incluir ambas dimensiones. O sea, el objeto de la fenomenología dialéctica, dice Marcuse, sería la existencia humana histórica según su ser, es decir, tanto su estructura esencial como sus formas y figuras concretas. Final de la cita. Entonces, el planteamiento de Marcuse consiste en ampliar el significado del concepto de historicidad, para que incluya, digámoslo así, en la componente ontológica del concepto como modo de ser, como un modo de acontecer del Dasein, pero un modo de acontecer del Dasein, ¿verdad?, que se plasma de un modo determinado, un modo diferente, según las circunstancias sociales. Ese sería el planteamiento de Marcuse. Claro, o sea, la historicidad para Marcuse se plasmaría en cada caso en unas condiciones históricas concretas que posibilitan o impiden su plena y adecuada realización y cumplimiento. Esta es la clave. Para aprehender, ¿no?, para captar adecuadamente la historicidad, se debe analizar ambos planos. Dejar uno de ellos significa perder, ¿no?, el significado propio de la historicidad, ¿no? El resultado de esta discusión con Heidegger es un enfoque que, esto es importante, el enfoque de Marcuse trata de explicitar estructuras fundamentales, ontológicas, de la existencia histórica y analiza el modo de plasmación y realización de estas estructuras en las diversas situaciones históricas concretas, como es la representada por el capitalismo desarrollado. De este modo, la fenomenología dialéctica aporta, con su remisión a la estructura fundamental de la existencia histórica concreta, con su remisión al modo de ser propio de la existencia histórica concreta, aporta el criterio normativo para enjuiciar las situaciones histórico-sociales, posibilitando así una crítica de las mismas a partir del tipo de realización en ellas del modo de ser propio, en términos ontológicos, de la existencia histórica. Tenemos así en Marcuse un concepto ampliado de historicidad que ofrece la base normativa para una crítica justificada de la situación histórica. En virtud de tal base normativa, una formación social aparece como cuestionable si impide la realización adecuada
de la historicización de la historicidad de la existencia en cuanto modo de ser propio, genuino del Dasein. Bueno, cabe preguntarse qué motivó a un joven politizado hacia la izquierda, influido por Rosa Luxemburg, Georg Lukács, Karl Korsch, a adoptar como interlocutor a un pensador como Heidegger, que en aquel momento aún no se había decantado públicamente hacia la extrema derecha, pero tampoco parecía cercano en absoluto al horizonte de problemas de Marx. La respuesta puede ser un descontento por parte de Marcuse, compartido con otros intelectuales de izquierda de su generación, como es el caso paradigmático de Walter Benjamin, un descontento con el marxismo oficial en su tiempo, institucionalizado tanto en los partidos socialdemócratas como en la recién constituida entonces Tercera Internacional. Marcuse se posiciona críticamente respecto a una concepción evolucionista y mecanicista del marxismo que descuida la dimensión subjetiva, que descuida la subjetividad, el sujeto, el sufrimiento subjetivo generado por el capitalismo, ¿no? Y considera, este planteamiento marxista ortodoxo, considera como decisiva la presunta legalidad objetiva y anónima propia del desarrollo del modo de producción capitalista. En contraste con ello, Marcuse busca en Heidegger el instrumental para afrontar filosóficamente la existencia humana en su situación concreta y en su apuro existencial, y cree poder sustentar en la analítica heideggeriana del Dasein la concepción de la existencia humana como estando, lo vamos a ver luego, constitutivamente abierta a la posibilidad de una acción radical. El interés de Marcuse por ser y tiempo y por la ontología fenomenológica de la historicidad es político, aunque en una dirección inversa a la que tomará el posicionamiento político de Heidegger pocos años después, presuntamente sobre la base precisamente de la noción de historicidad de ser y tiempo. Podríamos sintetizar la posición filosófico-política de Marcuse en este primer momento de su trayectoria intelectual sosteniendo que, frente al marxismo ortodoxo de la Segunda y Tercera Internacional, reclamó un retorno a Marx, un retorno al Marx teórico de la revolución, mediado e impulsado por la analítica existencial heideggeriana. En el marco de este proyecto filosófico-ontológico, ¿cómo aparece caracterizado el capitalismo? Aparece caracterizado explícitamente a partir de la categoría lucasiana de cosificación. Cito una larga cita. La situación histórica en la que está la existencia actual está determinada por la estructura de la sociedad capitalista en el estadio del capitalismo desarrollado. Capitalismo organizado, imperialismo. Estos conceptos apuntan a determinidades existenciales del Dasein actual. En la sociedad capitalista se ha hecho realidad un determinado modo, propio solo de ella, del existir humano. A partir del sistema de la economía, todos los ámbitos han sido envueltos en ese proceso de cosificación que ha desligado de toda personalidad las formas de vida y las unidades de sentido vinculadas antes con la persona concreta del hombre, y ha producido un poder que se encuentra entre y por encima de las personas, el cual, una vez ahí, ha sometido desde sí mismo todas las disposiciones y valores de la persona y de la comunidad. Final de la cita. La dinámica del capitalismo no tiene solo consecuencias económicas sobre los individuos. No genera solo desigualdad o precariedad. No es solo injusto. Afecta al ser mismo de la existencia humana al impedir que logre realizarse el modo de ser propio, la historicidad propia de la existencia. El modo de existir realizado en el capitalismo es un modo de existir impropio, en el que la historicidad de los individuos es degradada a un modo de existencia cosificada. El capitalismo impide la realización del modo propio de ser de la existencia humana. Esta es, en síntesis, el planteamiento de Marcuse, diría yo. La consecuencia es que el individuo no puede realizar su capacidad de alumbrar y de realizar posibilidades de existencia propia y se ve condenado a un modo de existir caído en la cosificación. El modo de existir de los individuos está tan definido
por los imperativos de la dinámica capitalista que la forma de existencia de los sujetos, dice Marcuse, de todas las clases, ha sido profundamente socavada por la dinámica de cosificación capitalista. Efectivamente, esta dinámica conmueve a la existencia humana en sus fundamentos. Esto se pone de manifiesto especialmente en las situaciones, en las crisis económicas capitalistas. Cito, la crisis del capitalismo es una crisis de la existencia, la cual es realmente sacudida, conmovida en sus fundamentos. Final de la cita. De todo esto extrae Marcuse consecuencias de largo alcance respecto al estatuto del individuo en el seno de la sociedad capitalista desarrollada. El capitalismo desarrollado hace inviable la configuración, la constitución de individuos, de existencias capaces de hacerse cargo de su ser y de realizar sus posibilidades de existencia propia. Dado que, cito, una cita curiosa, ¿no? Ahora lo van a ver. Dado que el modo contemporáneo del ser social ha excluido la existencia propia del individuo, este ya no puede ser el punto de partida de la filosofía. La filosofía no puede tomar como punto de partida al individuo. El individuo solo puede ser su objetivo, su meta. Y ello porque es el individuo como tal lo que debe ser hecho de nuevo posible. En una sociedad tal, como es la capitalista desarrollada, es la existencia del individuo necesariamente falsa, porque en una sociedad esencialmente falsa no puede existir ningún individuo esencialmente verdadero. Final de la cita. Les recomiendo que comparen, ¿verdad?, esta cita, ¿no?, con el parágrafo 18, ¿no?, de Mínima Moralia. Ya ustedes lo saben, ¿no? No hay una vida correcta en la vida falsa, ¿no? Es que kein richtiges Leben, ¿no? Im Falschen, ¿no? Esto está ya anticipado de alguna forma en este texto que, como digo, forma parte de la prehistoria, ¿no?, de la teoría crítica. De este diagnóstico del capitalismo como formación social que imposibilita la realización del modo de ser propio, de la historicidad propia de la existencia humana, deriva Marcuse la necesidad de una acción radical que efectúe una transformación revolucionaria de la facticidad. Cito, la mirada que alcanza a la existencia de la sociedad capitalista se encuentra, tras sus formas económicas e ideológicas, con la realidad de una existencia inhumana y exige frente a ella la realidad de la existencia humana, la acción radical. Final de la cita. La acción radical es concebida por Marcuse como existencial. Claro que sí, hay un componente existencial fundamental. Se trata de un modo de comportamiento esencial de la existencia humana que se dirige esencialmente a la existencia humana, al Dasein humano. Eso es una cita. La acción revolucionaria no modifica solo las condiciones económicas y sociales, debe transformar la existencia misma. Toda acción es una transformación humana de las circunstancias, pero no toda acción transformadora transforma también la existencia humana. Se pueden transformar las circunstancias sin transformar en su existencia al Dasein humano, que vive en y con esas circunstancias. Solo la acción radical transforma con las circunstancias también la existencia humana activa en ellas. Final de la cita. Hemos apuntado antes que Marcuse sostiene que la acción radical constituye un modo de comportamiento esencial de la existencia. Dice aún más, afirma, cito, que la praxis revolucionaria constituye la existencia histórica en sentido propio. En otras palabras, la transformación es la categoría propia, genuina, de la historicidad del Dasein. Para finalizar, una cita de nuevo de un texto muy importante de Marcuse, la larga recensión que Marcuse publicó en 1932 de los manuscritos de Economía y Filosofía recién publicados de Marx. Bueno, termino. La constatación de la historicidad como modo de ser propio del ser humano impulsa así a una crítica radical de la formación social, existente, la cual efectúa una inversión de este modo de ser propio a través de la cosificación y la alienación de los individuos. La única respuesta a tal situación es una acción que subvierta radicalmente el estado de cosas. Cito.
En la situación fáctica actual, la esencia y la existencia del hombre se separan entre sí. Su existencia es un medio para la realización de su esencia, o, en la alienación, su esencia es un medio para su mera existencia física. Si de este modo esencia y existencia se separan entre sí, y la unificación de ambas como realización fáctica es la tarea propiamente libre de la praxis humana, entonces, donde la facticidad ha progresado hasta la completa inversión de la esencia humana, la superación radical de esa facticidad es la tarea por antonomasia. Justamente, la mirada fija, puesta en la esencia del hombre, se convierte en el impulso implacable de la fundamentación de la revolución radical. En la situación fáctica del capitalismo no se trata solo de una crisis económica o política, sino justamente de una catástrofe del ser humano. Esta comprensión, este conocimiento, condena desde el principio al fracaso toda reforma meramente económica o política y exige incondicionalmente la catastrófica superación de la situación fáctica mediante la revolución total. Muchas gracias. Espero las cuestiones que se planteen. Bien, muchísimas gracias, José Manuel, también por esta ponencia. Una cosa que me he dado cuenta que se echa de menos en las conferencias virtuales son los aplausos. No es raro exponer, decir gracias y no escuchar ningún ruido. Vale. Pero bueno, en fin, ya lo solucionaremos pronto. Espero que podamos vernos todos en persona el próximo año. Bien, gracias a los dos, a Alex y a José Manuel por tan buenas ponencias. Pasamos ahora a los comentarios y preguntas de Sofía H. Voy a proyectar también la traducción en inglés solamente de las preguntas y tendrían cada uno 10 minutos en el orden en el cual han expuesto, Alex primero, José Manuel después, para responder. Bueno, hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Así es. Bien, hola a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Gianfranco y a todas las personas que están detrás y delante de la organización del evento por la oportunidad de estar aquí y por permitirnos a todos disfrutar de esta reunión académica, pese a las peculiares circunstancias en que la estamos desarrollando, circunstancias impuestas por la patología del momento, ¿no? La COVID-19. Asimismo, quiero agradecer a todos los ponentes que nos han ofrecido tan interesantes y fructíferas perspectivas para seguir reflexionando en torno a la crítica de la sociedad. Y también quiero agradecer a los asistentes, que son los principales destinatarios de este tipo de eventos. Introduciéndome ya en la línea de los comentarios, quiero empezar por agradecer muy especialmente a Alexandra Givet y a José Manuel Romero por sus contribuciones en este primer panel del último día de actividad. Sus ponencias constituyen dos casos en los cuales se abordan conceptos y asuntos que calzan dentro del concepto que da nombre a estas jornadas, desde momentos y circunstancias históricas bien distintas entre sí. En un caso, la noción de patología social se ha puesto a funcionar en el presente y en el pasado reciente del Perú, mientras que en el segundo caso, el ponente nos ha trasladado a inicios del siglo XX para, en la voz de Marcuse, considerar al capitalismo como una patología social. Sin embargo, pese a esta diferencia, considero que ambas ponencias podrían pensarse como complementarias, en el sentido de que algunas de las respuestas, de las preguntas que se plantea Givet, tal vez podrían recibir una respuesta desde el enfoque de Marcuse al que ha aludido Romero. Bien, entonces el espíritu de mi intervención y de las preguntas que les voy a proponer va a consistir en solicitarles que amplíen o que profundicen en torno a algunos puntos de los trabajos que acaban de presentar, porque entiendo que tal vez ameritan más comentarios por parte de ustedes. Bueno, situándonos en la ponencia de Givet, lo primero que me gustaría decir, inspirándome tanto en su ponencia como en la ponencia de Romero, es lo siguiente: quien no se apropia de su pasado está condenado a repetirlo patológicamente. Creo que esta frase, armada con retazos que he hurtado de varios sitios, bien podría condensar el espíritu de lo expresado en la primera presentación.
De allí entiendo la pertinencia de la alusión al rol de la memoria en relación al sufrimiento social. Y se me ocurre que podría ser viable abordar esta situación también bajo los términos de una teoría de la alienación, por ejemplo. Sin embargo, mientras la escuchaba, profesora Hibbett, me surgía la duda de qué rol es el que juega la memoria o su mal procesamiento en su explicación acerca del sufrimiento social peruano. Esta memoria oficia como una causa de dicho sufrimiento, o se trata más bien de una de las manifestaciones de este sufrimiento. Entonces mi pregunta sería, ¿qué lugar le está asignando a la memoria y a su mal procesamiento en este planteamiento que usted ha realizado? Esa sería, si se quiere, la primera pregunta. Por otra parte, la apelación a casos concretos, con el objeto de ver operar los conceptos, creo que es una de las virtudes más destacables en su exposición. En la ponencia usted ha entretejido no uno, sino diversos ejemplos para componer un entramado de diferentes niveles que dé cuenta de las relaciones entre la memoria de lo acontecido en los 80 y en los 90, la crisis actual de la COVID en el Perú, y 3 respuestas diferentes que desde lo cultural han interpretado esta violencia, boicoteando o contribuyendo a la sanación del malestar social. Esto, como usted ha afirmado, se ha llevado a cabo desde una perspectiva crítica inmanente, sirviéndose fundamentalmente de la conceptualización de Honneth, de CERN y de las contribuciones más recientes de Leitinen y Freienhagen. Y es por eso que, en línea con estas perspectivas teóricas, usted ha puesto de manifiesto su rechazo tanto a las críticas moralistas como a las trascendentes sobre el caso de los jóvenes muertos en la discoteca, en el entendido de que no solo no permiten explicar adecuadamente lo que sucede, sino que con ello impiden además llevar a cabo una necesaria corrección de las nefastas respuestas institucionales que se dan a esta clase de asuntos. Asimismo, ha hablado, si no he entendido mal, de diferentes roles que juegan 3 obras del ámbito cultural, 2 novelas y una performance teatral para dar cuenta de las patologías, ya sea sosteniéndolas de diferentes maneras, ya sea contribuyendo a reconectar esos órdenes del sufrimiento y de su interpretación patológicamente desconectados. Y mientras Abril Rojo falla al atribuir la responsabilidad de la corrupción y de la violencia retratadas, en última instancia, a patologías individuales, la segunda novela, La Hora Azul, hace gala de una visión moralista de tipo empática, y pidiendo, tanto una como la otra, comprender las verdaderas causas de esos males sociales que en ellas se retratan, e impidiendo visualizar asimismo posibles caminos para emprender su transformación. Y bueno, el caso más interesante parece ser el de Sin Título, Técnica Mixta, porque ese caso sí parecería ofrecer, en cambio, una interpretación que sí permitiría visualizar tanto las causas del sufrimiento social persistente como ofrecer coordenadas para superarlo. Ahora bien, la siguiente pregunta que le voy a hacer tal vez delate mi falta de conocimiento acerca del Perú, de su historia reciente y de los eventos actuales, pero de todos modos quisiera expresarla porque, bueno, tal vez su respuesta puede contribuir a terminar de atar algunos cabos que tal vez debido a que la ponencia discurre en diversos niveles, no he sido capaz de atarlos por mí misma. La pregunta la siguiente pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Podría desarrollar un poco más la conexión entre la noticia disparadora de su ponencia, es decir, la de los lamentables sucesos de la discoteca, y las
frecuentes evocaciones del periodo de la violencia de los 80 y los 90? Es decir, ¿en qué sentido esta noticia en particular estaría evocando los recuerdos de la violencia política de aquel entonces? La siguiente pregunta que me gustaría hacerle, y tiene que ver con relación a la crítica y la sanación que lograría la obra de Yushachkani, sin título técnica mixta, es la siguiente. ¿Qué alcance considera que puede tener este tipo de crítica y la crítica desde el arte en general, dado que si tiene impacto, lo tiene en un número más bien limitado de individuos? Y bueno, finalmente, hacia el final de su ponencia, usted sugiere que sería muy útil para una crítica social mapear las diferentes patologías sociales del Perú. Y en línea con esa afirmación que usted realiza, a mí lo que se me ocurría preguntarle es ¿qué patologías sociales concretamente cree usted que formarían parte de ese mapa? Y si es tan amable de mencionar, tal vez, en lo posible, algunas de estas patologías. No sé si mis preguntas fueron claras. Alexandra. Sí, gracias. Y ¿Sí? perdonen que no prendo mi video por temor a desconectarme. Sí, es cierto, yo por eso es que, claro, he tratado de hacerlas un poco lento porque, bueno, porque estas limitaciones de no Súper vernos claro. cara a cara pueden obturar. Bien. Bueno, ¿Paso a responder ahora? No, primero que Ya. presente las preguntas para José Manuel Romero y luego las respuestas, por favor. ahí está. Bueno, entonces pasemos a la otra ponencia, ¿no? La exposición de Romero, por su parte, nos ha trasladado a los inicios de la obra de Marcuse en una suerte de preámbulo de los comienzos de la teoría crítica. No sé si la sensación del público fue la misma que la mía, pero en lo que a mí respecta, la exposición me ha resultado fluida y muy ordenada, además de interesante con relación a la temática en sí misma, puesto que estos textos de Marcuse, o más bien los textos más divulgados de Marcuse, no suelen ser estos a los que Romero estaba aludiendo o aludió a través de su ponencia. Entonces quisiera, digamos, para ver si mis preguntas van más o menos encaminadas, dar cuenta de manera breve del hilo conductor de la presentación de Romero, ¿no? Partiendo de la crítica inmanente de la noción de historicidad desarrollada en Ser y Tiempo por Heidegger, Marcuse realiza una síntesis de la fenomenología ontológica heideggeriana y de la dialéctica en la versión de Marx, en el entendido de que un abordaje desde esta original fenomenología dialéctica le permite capturar la historicidad concreta de la existencia humana. Y sobre este marco, Marcuse caracteriza críticamente al capitalismo, sirviéndose de la categoría de cosificación de Lukács, y sobre este marco también deriva la necesidad de una acción radical para transformar la afectación no solo económica, sino fundamentalmente existencial que el capitalismo ha producido. Ahora bien, me gustaría detenerme en algunos aspectos que considero cruciales si lo que se pretende es inspirarse tal vez en estos planteos de Marcuse para llevar a cabo una crítica del presente. Por eso es que en esta línea van a ir mis preguntas al profesor Romero. Alguien podría llegar a interpretar que la crítica que propone Marcuse en estos primeros textos está cargada o supone ciertos supuestos esencialistas. Por ejemplo, cuando se expresa que habría un ser verdadero que puede realizarse,
y otro que es falso, que está ahogando a este ser verdadero. Y uno podría preguntarse, ¿verdadero o falso respecto de qué? Es por eso que quiero pedirle, Romero, que profundice en la noción marcusiana del modo de ser propio, cuya realización es impedida por la dinámica capitalista. O sea, ¿qué sería lo propio del modo de ser verdadero de la existencia que el capitalismo ha impedido desarrollar? Digamos que lo que quisiera es que usted se explayara un poco más con relación al estatuto del criterio normativo que propone Marcuse, y si es posible, que nos comente si Marcuse lo justifica y en caso de que lo justifique, bueno, cómo lo hace. Eso sería, en primer lugar, lo que quiero saber. Asimismo, me gustaría preguntarle, en términos generales, por supuesto, ¿qué virtudes y qué deficiencias se encuentra en esta fenomenología dialéctica de Marcuse para criticar el presente? ¿También cree usted, como Marcuse, que el capitalismo en la actualidad constituye una patología de la existencia? ¿Y en qué sentido lo sería? Y finalmente, yendo hacia el último punto tratado en su presentación, en el cual usted ha dado cuenta de la posición de Marcuse con respecto a la acción transformadora, entendida como paso necesario de una crítica radical, que implicaría una revolución total y sobre todo tratando de proyectar esta posición al momento actual. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. ¿Qué grado de radicalidad cree que puede tener una crítica del momento presente? Esa es la última pregunta que yo quiero realizarle. No sé si se entendieron las preguntas, si he sido clara. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, No, muchísimas Buenas gracias, preguntas. Sofía. Entonces pasamos ahora a las respuestas. Primero, Alex Ibet, por favor. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Has sido muy clara y has resumido, aparte, muchas de las cosas que yo intenté hacer en este paper, quizás demasiado ambicioso para la media hora que tuve para exponerla. Y tus preguntas van al meollo de varias de estas cuestiones, así que voy a tratar de sintetizar varios de estos nudos. La primera pregunta era sobre si es que la memoria aparece en esta ponencia como causa del sufrimiento o como síntoma del sufrimiento. Y creo que has detectado, claro, que en realidad estoy aludiendo a la noción de memoria en ambos sentidos. Y es, digamos, algo que podría haber desarrollado de tener más espacio, ¿no? Porque, digamos, la memoria en el Perú no es solamente algo que sucede de manera natural en todos los individuos y colectivamente, sino que además es un discurso que ha cobrado mucha fuerza desde el año 2000 por el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que justamente eleva la noción de que hay que recordar para no repetir y vincula la memoria con otras nociones como verdad y justicia y democracia, etcétera, ¿no? Entonces es un discurso y ese discurso a su vez ha tenido un impacto sobre la producción cultural y en realidad los tres ejemplos que yo doy están reaccionando a digamos, la centralidad que ha tenido ese discurso en el Perú desde más o menos el 2000. Pero claro, por otro lado, eso no quita que también tengamos recuerdos sociales que solamente en cierta medida están siendo influenciados por ese discurso. También hay muchas otras maneras de recordar en el Perú y creo que es, digamos, frente al contexto de COVID, pues surgen muchos recuerdos, ¿no? Y digamos, en términos muy simples y esquemáticos, tenemos en el Perú una oposición entre una memoria que varios llaman la memoria salvadora, ¿no? En donde el Estado tendría el rol de haber derrotado al grupo terrorista Sendero Luminoso,
Y otra memoria que es más bien el discurso de la CBR, que es que el episodio de la violencia política fue una tragedia de dimensiones mayores y que falta un trabajo profundo de justicia y visibilización y construcción de democracia a la luz de ese pasado, ¿no? Entonces, frente al COVID creo que surgen, digamos, más que memorias en el sentido de la Comisión de la Verdad, más como síntomas de no haber pues procesado críticamente y colectivamente varios de sus sufrimientos del pasado. Entonces, más que memorias tipo analíticas o reflexivas o críticas, tenemos memorias como sintomáticas, como flashbacks, ¿no? Casi sí, como el retorno de lo reprimido, ¿no es cierto? Como, y esta sensación, que es un poco la sensación desde la que escribí en la ponencia, de que estamos atrapados en ciertos círculos viciosos, ¿no? Y eso va hacia otra de tus preguntas, que ya no sé si era la segunda. Ah, sí, que justamente es la segunda, sí, que desarrolla la conexión entre esta noticia desesperadora y las evocaciones del pasado. Y lo que digo en el paper es que, claro, son de varios tipos, ¿no? Por un lado, la tendencia a culpar a la víctima, ¿no? En el Perú de posconflicto subyace un sentido común, ¿no? De que aquellas personas que fueron asesinados extrajudicialmente o desaparecidos por las fuerzas del orden, lo habrán merecido, ¿no? Y ese discurso, ese sentido común a la que hace frente el discurso de los derechos humanos, usualmente, que es claro, más el discurso de la memoria de la CBR, ¿cierto? Por otro lado, justamente, perdón, la idea de que frente a este horror y esta patología social como argumento, una de las reacciones ha sido el moralismo, que a la vez se ha conectado con un discurso de derechos, ¿no? Es como nadie debe morir como murieron estos jóvenes y seamos empáticos, por favor, ¿no? También me hace conectar con ciertas falencias del discurso moralista frente a patologías sociales, digamos, tanto el caso de la discoteca como en general como una cosa mucho más de larga data, incluyendo la violencia política, ¿no? Otras cosas como la individualización de la causa, ¿no? Buscar el culpable individual en vez de hacer una reflexión digamos, más crítica y social, más histórica. Y esta que extraña mezcla entre desconfiar profundamente de todas las autoridades y ser muy autoritarios, ¿no es cierto? Como por un lado decir que los policías han soltado bombas lacrimógenas, que es como incluso exagerado, incluso para una policía que claramente no ha actuado bien. Y al otro lado, pues esta falta, como digo, de una crítica hacia la institucionalidad de la policía, ¿no es cierto? Entonces son varias las conexiones y evocaciones en el sentido de memorias sintomáticas entre estos dos contextos. La tercera pregunta era que aclarece claro, qué rol crítico colectivo puede tener el arte, dado que el arte tiene un público limitado, ¿no? Y especialmente en el caso del teatro, esto es una discusión siempre, ¿no? Y esto es un tema que me interesa bastante y creo que no tiene una sola respuesta, ni tiene por qué tener una sola respuesta, ¿no? Y un poco mi investigación actual es investigar las diferentes maneras en que algunas de las obras más importantes sobre la violencia política en el Perú han tenido efectos, ¿no? Y estos siempre son múltiples y complejos. Pero digamos, para tratar de ofrecer una respuesta a la pregunta. En el caso de la obra Iyuchkani, por ejemplo, aunque los públicos son reducidos, hay una clara vinculación entre esta obra en particular y este grupo de teatro con el movimiento social, tal que hay muchos vasos comunicantes entre lo que pasa en las calles en momento de protesta, con lo que padecen sus obras, con los
los grupos de personas que van a ver sus obras, sus articulaciones con colegiales, que van a saber las obras, es una cosa como de redes, de trabajo de base, ¿no? Entonces, si bien cada público es reducido, el trabajo es continuo. Y esta obra tiene la particularidad de que ha sido puesta en escena muchos años, no sé si todos los años seguidos desde el 2004, pero en varias oportunidades hasta ahora. Entonces sirve como un espacio casi ritual de reflexión, reagrupación y de ciertas redes y de sucesivas generaciones de estudiantes que van a ver las obras. El otro ejemplo, en el otro extremo, pues, sería el caso de la novela de Roncaliolo, que ha sido traducido a montones de idiomas, ha vendido muchísimo, está claramente orientado hacia el mercado, que intenta convocar a un lector no letrado y no necesariamente acostumbrado a la lectura, que tiene pues, sus propios méritos, claro, pero no añade mucho a la problemática en cuestión, ¿no? Pero eso no es decir necesariamente que toda obra dedicada al consumo masivo no va a poder dar herramientas para una reflexión crítica. Creo que es difícil hacerlo porque hay fuerzas en conflicto ahí, ¿no? O sea, porque lo que más vende no necesariamente lleva a lo que más ofrece capacidad crítica reflexiva social. O sea, hay dos criterios que están en tensión, pero con ciertas maniobras sí se puede y sí se ha hecho, y creo que en el cine se hacen cosas ahí muy interesantes, ¿no? De amplio impacto, pero a la vez críticos. Entonces espero que eso, como que a los dos extremos hay otras cosas en el medio, ¿no? Pero digamos que no tiene una sola respuesta a esa pregunta. Y el punto en general sería que, como digo hacia el final, ¿no? O sea, sí creo que el arte y la cultura tienen mucho que ofrecer en estos procesos críticos y digamos, su vinculación con el movimiento social y con la crítica intelectual, académica, es importante, ¿no? Entonces, siempre estoy explorando esas conexiones. Y por último, mapear las patologías sociales del Perú. Es una pregunta un poco grande, pero digamos, están en juego acá autoritarismo, individualismo, racismo, que tienen sus propias conexiones con un pasado colonial, pero también se reactivan y se transforman en un contexto de neoliberalismo, ¿no? Entonces son problemas muy complejos sobre determinados desde muchos ángulos. Y lo que quiero explorar es cómo la cultura, en su doble naturaleza de ser síntoma de estas patologías, pero también visibilización, y hemos puesto en escena para análisis de estos síntomas, e incluso en el mejor de los casos, pues intervenciones analíticas, críticas y reflexivas sobre estos síntomas que pueden justamente ayudarnos a conocernos un poco mejor y a transformarnos. Muchas gracias, Alex. José Manuel, por favor. Me parece que tienes que activar el audio, el micrófono, por favor. Ya está, perfecto. No, se ha vuelto a silenciar el micrófono. ¿Y ahora? Ya, perfecto. ¿Sí? Listo. Vale, de acuerdo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por el resumen a Sofía, ¿no? Y por las cuestiones. Me haría falta mucho tiempo para poder desarrollar una respuesta mínimamente razonable a estas cuestiones. Las tengo aquí para hacerlas luego, cuando apaguemos el equipo, ¿verdad? Porque son cuestiones importantes. Pero la primera, ¿cuál es la vida verdadera, ¿verdad? Que el capitalismo impide realizar, según Marcuse. Claro, yo no creo, tengo que revisar, pero yo creo que no he utilizado el término verdadero, vida verdadera, o modo de existencia verdadera. Yo he repetido una y otra vez, ¿verdad? Hasta el agotamiento, el adjetivo propio, ¿no? Existencia propia, posibilidades propias, porque pretendo traducir con ese término el término alemán Eigentracht, ¿no? Eigentracht existencia, ¿no? Claro, entonces, aquí la base filosófica en buena medida del planteamiento de Marcuse y la distinción que hay aquí entre un modo de existencia propio, ¿no? O adecuado, o genuino, o un modo de existencia impropio, ¿no? Es Heidegger, es ser y tiempo. Entonces, hay que remontarse a este planteamiento de ser y tiempo muy someramente, ¿no? Hay que decir que en el planteamiento de ser y tiempo, claro que de alguna manera
hay algo así como una concepción, ¿cómo decirlo?, de una esencia del ser humano. Sí, se puede plantear, Heidegger nunca lo diría, ¿no? Pero claro, lo que acaba de decir es que ese modo de ser genuino o, ¿verdad?, del ser humano es ganado por parte de Heidegger a través de una analítica, de un análisis de la existencia humana. No es una afirmación dogmática acerca de esta es la esencia humana o el modo de ser propio del ser humano, sino eso es ganado en un detallado, ¿verdad?, análisis de la existencia humana, donde se pone de manifiesto que hay modos de ser en el que la existencia humana se pierde a sí misma, ¿verdad? Es modos de ser que en los que la existencia humana no se toma como problema, no se confronta consigo mismo como problema del cual la existencia es responsable, ¿verdad? Hay modos de ser en los que el ser humano, o sea, la existencia humana se desproblematiza a sí misma, no se considera problema, y de alguna manera se deja acontecer, se deja ser. ¿Cómo? Realizando las posibilidades de existencia ofertadas por el anónimo ámbito de lo públicamente interpretado, ¿verdad? Ofrecen modos de existencia que yo, de manera irreflexiva, asumo como propias y me descuido a mí mismo. No me tengo en cuenta como problema, no me confronto a mí como problema y mi existencia como tarea de la que soy responsable. Aquí no hay distinción entre un modo genuino o propio de ser, que sería este modo autorresponsable, que se confronta con la tarea, una tarea condenada al fracaso, de hacerse cargo de la propia existencia. Ese es el modo propio de ser. El modo impropio de ser es el que se deja llevar y realizar las posibilidades de vida y de existencia ofertadas, las que son. ¿Usted cuál elige? De las que hay, ¿verdad? La que permanece dentro del ámbito de lo definido como posible. Eso es un modo impropio de ser para Heidegger. Claro, eso en Heidegger se le saca una punta política que es la que es. Marcuse le saca una punta política, claro, con el sacapuntas de Marx. Él lee esto en clave a partir de los textos de Marx, ¿no? Entonces, planteado así, no parece tan raro, no parece tan chocante distinguir entre modos propios y modos impropios de ser. Claro que aquí hay una concepción filosófica de qué es una forma de vida conseguida o lograda. Claro que sí, pero ¿quién no la tiene? ¿Quién no la tiene? Que lance la primera piedra, quien no tenga una concepción filosófica, ética, con componentes morales muy importantes acerca de qué es una forma de vida lograda. Que lance la primera piedra quien no tenga esa concepción. Bueno, eso intento responder o mal responder en la primera cuestión. La segunda cuestión. Bueno, ¿qué hay que decir aquí? Bueno, nos rebobino. Que claro, Marcuse en estos primeros textos, él está, digamos, muy sumergido en el proyecto filosófico heideggeriano. Claro, él filosóficamente depende de Heidegger. Marcuse depende de Heidegger. Y para mí aquí está la limitación de Marcuse. Lo voy a desarrollar ahora. Tratando de responder a la segunda cuestión, ¿no? ¿Qué virtudes y deficiencias posee la fenomenología dialéctica para criticar el presente? ¿Qué diría yo respecto a esta cuestión? Claro, la fenomenología dialéctica, ¿verdad? Plantearía una crítica de una situación social o de un sistema social, una formación social o un modo de vida, porque en él es imposible realizar el modo de ser propio de la existencia humana. Claro, lo que vamos a mencionar, cómo consigue Marcuse acceder a ese modo de ser propio, a través de una fenomenología ontológica, a través de un análisis fenomenológico, ontológico de la existencia humana. Se juega ahí, todo se juega ahí. Si creemos que este programa filosófico tiene continuidad o no. Si me pregunta a mí, yo pienso que ese programa filosófico es muy difícilmente realizable hoy en día. La propia crítica que Marcuse realiza a ese programa, que él se plantea como una crítica inmanente a ese programa filosófico, es tan radical, ¿verdad?, que lleva a cabo una desfundamentación de ese programa filosófico, que Marcuse no hace hasta que se va. O sea, mientras él está en Friburgo, él no abandona ese programa filosófico, pero los argumentos que él pone en juego, efectivamente
conmocionan muy duramente ese programa filosófico. O sea, esta fenomenología dialéctica tiene un componente fenomenológico ontológico que, bueno, que no está claro que pueda seguir siendo desarrollado en nuestros días. Yo personalmente no trabajo en esta dirección, ¿vale? En la dirección de una fenomenología ontológica. No trabajo. Pero me parece que el planteamiento de Marcuse es muy coherente en ese sentido. Es muy coherente. Y bueno, yo he asumido como tarea de alguna manera, en relación a Marcuse, tratar de mostrar la coherencia y las tensiones internas de este primer planteamiento. A mí el Marcuse que me parece más interesante y más actual es el Marcuse, como se pueden imaginar, a continuación, el Marcuse que se incorpora en el año 33 al Institut für Sozialforschung. Es decir, hay una serie de textos que desde mi punto de vista siguen siendo textos de lectura y reflexión obligada. Este primer Marcuse anticipa motivos de ese Marcuse posterior y está muy interesante, muy bien, ¿verdad? Pero claro, hay un programa filosófico, fenomenológico, ontológico, con el que Marcuse luego rompió. El primer Marcuse tuvo que romper. Tuvo que romper porque Horkheimer en Ginebra y luego en Nueva York no le permitió seguir avanzando por esos recorridos, por esos caminos, ¿verdad? Horkheimer era un enemigo, ¿verdad?, de la ontología y de la antropología filosófica y creo que con razón, de alguna manera, le planteó vamos a decirlo así, le planteó a Marcuse otras líneas de trabajo. Y creo que esas líneas de trabajo hicieron que Marcuse diera de sí, pues lo mejor, ¿no? Estamos en un Marcuse previo al Marcuse posterior y que, desde mi punto de vista, tiene algo fascinante por la coherencia y por la radicalidad en el planteamiento de los problemas. ¿Es el capitalismo una patología de la existencia? Si me lo pregunta a mí, yo pienso que sí. Y así pensamos toda una serie de gente, no hace falta hablar de Marcuse. Yegi, ¿verdad?, que citamos tanto en el simposio, ¿no? Yegi, yo creo que a partir de Yegi se puede plantear que el capitalismo es una patología, no una patología de la existencia, pero es una patología social en tanto que sabotea, obstaculiza procesos de aprendizaje colectivo para los cuales ya estamos capacitados. Pero hay un bloqueo sistemático de estos procesos de aprendizaje colectivo políticos. En ese sentido podemos hablar de una patología. Yo creo que sí. Eso se puede sustentar de un modo u otro, pero digamos la convicción que encontramos en Marcuse y que aparece de un modo diferente en Yegi, yo la comparto. Y por último, ¿qué grado de radicalidad, ¿no?, o de radicalismo podría tener hoy la crítica del presente? Hombre, yo me voy a permitir una reflexión que ya antes de que nos contactaran los espectadores compartía con Sofía. Aquí todo depende de alguna manera de la actitud de la persona, ¿no?, de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, yo entiendo que Habermas, y luego Hones, y antes de Hones, Albert Bellman, y luego todos los discípulos suyos, no vamos a nombrar a toda la serie, ¿verdad?, ya es conocido por todos, ¿no? Yo entiendo que todos estos pensadores, empezando por Habermas, ¿no?, tienen planteamientos teóricos muy elaborados, ¿verdad?, y discuten con una cantidad de pensadores intelectuales de muy alto calibre, de procedencias culturales, sobre todo anglosajonas, muy diversas, ¿no? Estamos ante planteamientos teóricos muy desarrollados, muy elaborados, muy complejos. Pero yo creo que la prueba del pastel en este tipo de planteamientos teóricos es ver qué se consigue desde un punto de vista crítico con estos planteamientos. ¿Cuál es el alcance crítico de estos planteamientos? Me refiero a la teoría de la sociedad en dos niveles de Habermas o la teoría del reconocimiento o la concepción de la sociedad como, en Hones me estoy refiriendo, ¿no?, como la sociedad moderna como una sociedad en la que cabe realizar la libertad social. O sea, ¿cuál es el alcance crítico? ¿Qué tipo de crítica nos permiten estos planteamientos? Y mi sensación es que después de elaboradas reflexiones y teorizaciones, ¿verdad?, el resultado puede ser decepcionante, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el compromiso de alguien que se ocupa, al menos de, digámoslo así, en términos teóricos, de un planteamiento que pretenda ser crítico, yo creo que debe haber un compromiso, creo, en que, digámoslo así, el planteamiento teórico que uno está elaborando pueda posibilitar
una crítica no meramente afirmativa, ¿no?, de la realidad social, ¿eh? Una crítica de las situaciones o de las patologías que refuerza los parámetros normativos ya institucionalizados y las instituciones en las que estos parámetros, como digo, están institucionalizados. Yo pienso, y me voy a remitir de nuevo a Jaeggi, para que no piensen que yo estoy todo el tiempo con Marcuse, que la crítica debe ser una crítica transformadora. Una crítica transformadora. ¿Cómo entiendo yo eso? Porque todo se juega en cómo interpretamos las palabras. ¿Cómo entiendo yo eso? Pues una crítica que pone en cuestión la definición política de lo posible. Bueno, muchas gracias y no sé si hay alguna cuestión más que se pueda plantear. Bien, muchísimas gracias a ambos por las respuestas y a Sofía por las preguntas y comentario tan detallado y completo. Tenemos dos primeras preguntas, una para cada quien. Voy a comenzar con una que nos ha enviado César Ortega, dirigida a José Manuel. César, te agradezco, José Manuel, por la ponencia filosóficamente tan estimulante y pregunta lo siguiente. Según tu interpretación, en el joven Marcuse, el modo de ser propio de la existencia ofrece la base normativa para una crítica justificada de la situación histórica. Con el tránsito hacia el segundo estadio del pensamiento de Marcuse, es decir, con su inclusión en el instituto hacia 1932, se producen algunos cambios. Adorno llama a esto un movimiento desde la historicidad a la historia. ¿Podrías explicar en qué consiste este tránsito desde el punto de vista del fundamento normativo de la crítica de la sociedad y hasta qué punto crees que es importante la aparición de los manuscritos de París de Marx justamente en el año en que se produce este tránsito? ¿Puedo responder, no? A César ahora, ¿sí? Sí, ahora mismo. Gracias. Bueno, César, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Eso también es tema de un trabajo de interpretación y de exposición y no sé si me va a dar tiempo a plantearlo aquí. Pero yo sí diría, o sea, está muy bien planteado lo que sostiene, ¿no? Hay una cesura entre una concepción, claro, ontológica de la historicidad, que sirve aquí como referente para la crítica, y una concepción, o sea, una concepción del trabajo teórico orientado a la historia real, ¿no? Como bien lo veo ahora. Claro, ¿qué hay que decir aquí? Que el concepto, ya lo he apuntado un poco antes, ¿no? Lo que sirve aquí de dimensión normativa para la crítica en el primer Marcuse es ganado a través de un procedimiento teórico que hemos calificado de fenomenológico ontológico. Es una fenomenología ontológica, la que permite poner de manifiesto ese modo de ser propio del ser humano, ¿no? Respecto a este modo de entender la filosofía como filosofía ontológica, dialéctica, ¿no? Aquí va a haber una cesura, efectivamente, en 1933 con la salida al exilio, diría yo, y bueno, y en formar parte, en empezar a trabajar bajo la tutela de Horkheimer. Aquí está la cesura. En esta cesura hay que incluir, hombre, el shock personal y filosófico que recibió Marcuse, que sufrió Marcuse en Ginebra cuando recibió la noticia de que Heidegger había sido nombrado primer rector nacionalsocialista en una universidad alemana. Eso lo dejó cao, literalmente, ¿no? Y él empezó a plantearse, bueno, hay algo en la filosofía de Heidegger que lo ha conducido con naturalidad a esto, porque yo soy un heideggeriano, ¿verdad? O sea, aquí hubo una cesura muy importante, ¿no? En todo caso, yo diría, la publicación de los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx en el año 32 colabora en esta ruptura, en esta cesura en la trayectoria de Marcuse. Marcuse lo dice. Cuando Habermas le pregunta en una entrevista de final de los años 70, él lo dice, salieron publicados los manuscritos de Economía y Filosofía y lo que yo buscaba en Heidegger ahora lo encontré en Marx. Un análisis de la existencia humana concreta. Yo pienso que eso es una elaboración posterior del propio Marcuse. Porque el grado de ruptura de Marcuse con Heidegger fue tal que yo creo que él luego, de alguna manera, la influencia de Heidegger, que es perfectamente rastreable, es clara en la larga recensión de 1932, ¿verdad? Nuevas fuentes para la fundamentación del materialismo histórico, la larga recensión de los manuscritos, la presencia de Heidegger es clara, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué es clara? En que en ese texto Marcuse plantea que digamos así, lo más importante desde un punto de vista filosófico de los manuscritos de Marx es la propuesta de un concepto ontológico de trabajo. Se está leyendo los manuscritos
con las lentes de un, digámoslo así, con las lentes de alguien que está todavía en el marco de un proyecto de investigación fenomenológico ontológico. Y luego el último texto que Marcuse redactó en Friburgo antes de su partida es el texto sobre el concepto ontológico de trabajo, ¿verdad? Lo siento, es que no me sé el título, a pesar de que yo lo he traducido. Sobre los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico de trabajo. Un larguísimo artículo, ¿verdad? Publicado ya cuando Marcuse estaba en Ginebra, pero redactado todavía en Friburgo. Ese texto es, yo recomiendo la lectura, claramente es heideggeriano, en el sentido de, es una explotación, o sea, un desarrollo teórico, digamos así, de los elementos, ¿verdad?, que son derivables del concepto filosófico, perdón, concepto ontológico de trabajo. Un concepto ontológico de trabajo tematizado con categorías de ser y tiempo. Entonces, claro, la influencia de los manuscritos yo creo que no decantó esa cesura. La cesura fue por motivos externos. La salida de Friburgo, la caída, digamos así, bajo la tutela de Horkheimer, el shock de que Heidegger era un nazi y no lo sabían sus alumnos, ¿no? El Marcuse posterior, ¿cómo se reformula la cuestión? Para mí el texto clave aquí es sobre el concepto de esencia. El texto publicado en las revistas del Instituto en 1936. Ese texto es un texto filosóficamente fundamental. Yo diría que las bases filosóficas, buena parte de las bases filosóficas de los textos del año 37 sobre filosofía y teoría crítica y el propio texto de Horkheimer, teoría tradicional y teoría crítica, buena parte de esas bases filosóficas están cocinadas, se están cocinando en ese texto de Marcuse sobre el concepto de esencia. Claro, y ahí el concepto de, claro, el concepto de esencia del hombre juega un papel importante, ¿vale? Solamente voy a decir dos palabras antes de que me corte el moderador. Para Marcuse, en ese texto hay dos conceptos de esencia que son fundamentales. El concepto de esencia humana, o de esencia del hombre, o de esencia del ser humano, como ustedes quieran, y el concepto de esencia de la formación social en la que vivimos. Pues bien, el concepto fundamental es el concepto de esencia de la sociedad, ¿verdad? Porque el concepto de esencia de la sociedad nos conduce, digamos, a una aproximación a la realidad social como una realidad, bueno, digamos, una aproximación a la formación social como una formación social, como una realidad social autocontradictoria, en proceso. No sé si me están oyendo bien porque me dice que la conexión es inestable. Bueno, ese concepto de esencia de la sociedad tiene primacía en este texto de Marcuse. El concepto de esencia humana o esencia del hombre, Marcuse plantea de alguna manera que es derivado del primero. ¿En qué sentido? En que lo que para nosotros es la esencia del ser humano, o sea, lo que el ser humano debe ser, eso es definido históricamente. ¿En virtud de qué? ¿A partir de qué? A partir de el desarrollo histórico, a partir de los procesos de desarrollo contradictorios históricos. O sea, nuestra definición del ser humano, de la esencia del ser humano, de lo que el ser humano debe ser, es una definición histórica. Y la esencia del ser humano es histórica. También la esencia de la realidad histórica es histórica, ¿verdad? Estamos ante un planteamiento que ha roto con toda ontología. La ontología tiene un problema con la historia real. Aquí estamos en un planteamiento filosófico que pretende hacerse cargo de la historia real. Es un planteamiento, desde mi punto de vista, con un fuerte componente historicista crítico, ¿no? Esto es una temática, yo creo que sobrepasa lo que yo puedo contar aquí, pero en todo caso yo sigo pensando que es una temática fascinante, ¿no? Mostrar las continuidades y discontinuidades entre este primer Marcuse muy próximo a Heidegger, muy próximo al programa filosófico, ¿no? Y este segundo Marcuse que está abriendo caminos nuevos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta dirigida esta vez a Alexandra Hivet y la va a formular Fabián Treyenhagen, a quien le voy a dar el micro. Thank you very much. I really enjoyed this. My question is for the first paper. I really enjoyed the paper. It's really beautiful to look at these concrete cases, both in our contemporary political sphere and in the cultural sphere.
I'm going to paste, I think, my comment in a moment, because I'm aware that perhaps in English it doesn't come across straight away. But here is my thought. I wonder whether you put too much demands on the cultural sphere. In particular, I wonder whether the culture has to fulfill all four functions of a social pathology theorist: symptomology, diagnosis, etiology, and prognosis, cure, therapy. If the context is such, as you analyze, that we are facing with a second order problem of blocking engagement with certain issues, then perhaps having a disclosing form of disclosing the symptoms might already be an enormously valuable. Just doing symptomology might already be really helpful. Moreover, requiring of culture to perform all four functions might be demanding too much from mass cultural products. Without those, the mass cultural products, can we really be reaching enough people for social transformation? Here's a sort of connection of my question to Sophie Arke's second question. In addition, I think there's a danger of substituting too much critical reflection for people by thinking that culture needs to fulfill these functions already. What I mean is that what we need for social transformation might be exactly that people become their own diagnosticians, their own etiologists, and particularly come up with their own cures. So think about, for example, Adorno. He remains mainly at the level of symptomology, and he's been criticized for that. But perhaps it's not an accident that he remains mainly at the level of symptomology, because he wants to induce a certain attitude, critical attitude in the reader of then doing their own diagnosis, etiology, and finding a cure. And similarly, I wonder whether if we think about cultural works, we should expect all four functions of them. That might be right. Even if we do expect it, we shouldn't just look at the literal content. We also need to look at the reception of that cultural work and at what the author might think about the reception of that work. So, for example, these first two novels are criticized for being too cynical, for not inducing enough hope. But that might be intentionally or not used by the authors in order to produce a reaction of, no, we can't be so cynical as these authors suggest. So it might be intentionally or not produce a counter reaction. And I wonder why we shouldn't be too quick to dismiss cultural products by just looking at the literal content. Okay, I'm going to post this in a moment to make it easier to follow. Bien, muchas gracias. Alex? Ya respondo, okay. In English, right? Thank you, Fabian, for your comments. In a similar way to Sophia, I think you've put emphasis on some of the most interesting and difficult theoretical challenges that I am working with in my current research. You wonder whether I put too much demands on the cultural sphere for having to do all of the four stages. It is not my intention to request an individual work to do all of the four stages. I am interested in whether different works of culture can do different points or different stages of this process, or collaborate towards an overall effect of our society being able to do this process of facing social pathologies. In the case of Abril Rojo, Red April, my concern is that it does not merely do the symptomatology, but it does this kind of cynical reverse by way of which we are left with the sensation that there is nothing to be done. By way of, I think that the overall effect of the novel is more counterproductive than productive, although I accept that that's something that you can't really sustain without looking at the reception of the work, which is something which is exceedingly difficult to do. So I have to kind of base my analysis on, close textual research and what I can
make of the way that the text has been circulated and received. And from what I've been able to, I mean, I have done that work, I have spoken to the author, I have looked at the responses, and it hasn't I can sustain, I mean, I've done the work behind the claim, and I do stand by it, that it hasn't really led to what theoretically might have happened, which is what you mentioned there, that could have been a kind of it could have backfired, yeah, and it could have had a kind of stronger critical response against it. It has had some critical responses from circles of readers and literary circles outside Lima for its exoticist portrayal of the Andes, but that's about as far as the critical response has gone in the case of that novel. And in the case of La Hora Azul, it's a very tricky novel, that novel, because it's very ambiguous and it can be read both ways. So I think, I mean, I was careful with my phrasing in that paragraph because I am trying to kind of summarize a complex interpretation of it. Because I think in the end of the day, its ambiguity means that it cannot be reduced to a simplistic moralist reading. I mean, if you do read it as a simple proposition of moralism, you are quickly led to be critical of the main character and of the novel, and therefore you're left with a lot of critical thoughts. But ultimately, this kind of ambiguity between proposing that there is a moralistic way forward and at the same time saying that that's not enough, it leads the novel to a kind of tragic idea that we can try very hard as individuals and it can backfire, and you're kind of left with the feeling that there's not much else to be done. And the novel itself does not give you any kind of tools to go beyond that. So yeah, and that's I mean, in a way, of course you could say, well, it's not that novel's job, but if my question is what is the role of culture in this, I am giving an answer which indicates that it's not that all culture does all of these things. Some works do some of the task, help us in some aspects of the task, and others do more. In the case of the play, I think it's very interesting how it works at these different levels at the same time, and I think it's an indication that it can be done, which is not to say that all culture has to do it, but if a work of culture is interested in looking critically at a social pathology, or there are some good examples that are worth looking into. About whether culture could be seen as a kind of, I mean, if putting the emphasis on culture could be maybe somehow paternalistic and saying that it should be culture that is leading the people to do a kind of critical reflection that maybe they should do themselves, or doing the critical reflection for them. I think that it is more beneficial to see culture as not necessarily divided from the people. I mean, the very fact that we are creating these works and circulating them in our society means that it is a way in which the people are doing the critical thinking, right? So it's not kind of top down, it's more like part of a social process. At least that's kind of how I'm seeing it. Although obviously that becomes difficult when, in the case of the most best-selling or mass-orientated works, which have a kind of international production and circulation process, in which sense they do seem to be coming from kind of outside the local circumstances and kind of affecting us from the outside. But often those are the works of culture which are kind of less engaged with actually critically reflecting upon the problems that I'm interested in. Yeah, I think I've addressed the points. Thank you very much for the question.